ideas, para invertir definiciones, para cuestionar paradigmas, para desarmar prejuicios, para construir pensamientos, para forjar puentes, para ser mujeres haciendo y diciendo libertad. Las caras de llama. Tal vez si apagamos el audio para interferencias y ruidos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Las Caras de Llama. Es un programa que llama también a cuestionar, ¿no?, determinados términos desde la perspectiva de las mujeres aymaras aquí en Bolivia, en diálogo también con otras mujeres de otros contextos, de otros países, y para analizar cuestiones vinculadas a las problemáticas que atingen a las mujeres indias, a las mujeres en general, pero también desde las mujeres tener una mirada acerca de lo que acontece en la política nacional boliviana y en la política internacional también, saber qué nos está pasando en el contexto regional en particular, en un momento en el que pues tenemos bastantes procesos electorales en varias partes, y uno de ellos es pues precisamente Perú, así que hoy día queremos dedicar este programa a hacer un análisis y una reflexión colectiva en Las Caras de Llama en relación al contexto político del Perú. Entonces, estamos con nuestras queridas compañeras en este programa. La que va a dirigir es nuestra hermana Isabel Briseida Nina, ella va a ser la conductora, y bueno, también tenemos la presencia de una hermana del Perú, la hermana que nos está acompañando y que también Briseida la va a presentar. Wilmicho, Mayra, bienvenidos. Iniciamos. Entonces te doy la palabra, querida Briseida, para que puedas tú empezar un poco a moderar esta parte. Tu audio, querida Briseida. Gracias, Magalí. Muy buenas noches a todos y a todas en acompañarnos en este programa más de Las Caras de Llama, desde una mirada desde nosotras como mujeres aymaras, contemporáneas, aymaraquechuas también. En este caso estamos con una invitada, la hermana Sheila Zuloaga. Ella ha sido candidata hacia el Congreso por Huancavelica, por el partido etnocacerista, un partido que de alguna forma se comparte en términos ideológicos de que tanto hombres y mujeres, étnicamente hablando, puedan tomar el espacio de poder como un proceso de liberación democrática, ¿no? Bienvenida, querida Sheila. Es grato para nosotros compartir este espacio contigo y reflexionar y darle una mirada también geopolítica, ¿no? Recordando de que, como bien mencionaba Magalí, estamos en una coyuntura muy interesante acá en Bolivia, en Chile, en Ecuador, porque ha permitido de que los movimientos, los pueblos étnicos se pronuncien de diferentes formas y no solamente en voces marcadas en líneas republicanas, ¿no? Sino también bajo luchas ya estipuladas desde Tupac Amaru, Tupac Katari y también en el lado chileno, muchas hermanos que también ahora están en una lucha por la transformación de este país a partir de la Asamblea Constituyente, que ahora también está en un nuevo escenario, Perú, ¿no? Entonces, bienvenida Sheila, te damos... es gustoso para nosotras compartir este espacio y te damos la palabra, querida Sheila. Muchas gracias. Bueno, compatriotas de nuestro hermano
país del Collasuyo. Yo estoy sumamente, para mí es un honor, ¿no?, participar en Hikcha. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero en realidad ha sido el Perú está viviendo momentos realmente tensos, ¿no?, de polarización extrema, al igual creo que Latinoamérica, porque vemos corrientes ya bien marcadas de lo que es, por ejemplo, la corriente sudamericana, ¿no? Y que también se quiere instalar en todos los países, que tiene, si bien es cierto, influencias, por ejemplo, de izquierda, algunos de derecha y demás, pero que, como ya lo ha dicho la compatriota, porque somos de una misma nación, del Tahuantinsuyo, ¿no? Como ya lo ha dicho la compatriota Isabel, que se ve el factor étnico, ¿no? Se ve bastante lo que es la cultura. Hemos visto en Ecuador también cómo se han dado las elecciones, donde hay incluso se ve la presencia de las banderas, de lo que son los emblemas, ¿no? De reconocimiento justamente de nuestra etnia, que nosotros ya estamos sacando a relucir y ajeno no es el Perú. Pese a que todavía no se están viendo, por ejemplo, la simbología como debería ser, pero sí ya notamos que hay una urgencia de cambio en toda Latinoamérica. Y de hecho, el Perú está en una situación, como le decía, difícil, porque creo que el anterior 11 de abril a las 7 de la noche, la mayoría de peruanos se quedó con una sorpresa inmensa al ver quiénes habían pasado a segunda vuelta, ¿no? Que lo único que ha ocasionado es una polarización y creo que esto se va a seguir viendo durante mucho tiempo, porque son dos corrientes totalmente distintas, ¿no? Son dos corrientes que la verdad es que creo yo que va a ocasionar incluso problemas en el Perú en el futuro. Los conflictos sociales creo que se van a avivar incluso más, porque vemos que el norte, por ejemplo, del Perú, como Piura y algunos otros departamentos del Perú, apoyan, al igual que la capital, que tiene 8 millones de habitantes, ¿no?, a la candidata Fujimori, que también sabemos muy bien, seguramente les suena a nuestros hermanos bolivianos. Fujimori ha sido, pues, es una persona reconocida mundialmente, pero lamentablemente por los casos de corrupción en su gobierno. Asimismo, está Pedro Castillo, ¿no?, que ha sido prácticamente una persona que no ha ocupado las portadas de los diarios, que no ha ocupado los medios de comunicación y que de repente apareció en segunda vuelta. Incluso se hablaba de él unos días antes nada más, ni siquiera después del debate se habló de él, ¿no? Del debate, del último debate, que luego de ello ya no se puede hacer propaganda electoral, o sacar encuestas, mejor dicho, en los medios de comunicación, no se le veía. Entonces creo que la mayoría de la población se dio con la sorpresa el 11 de abril a las 7 de la noche de que su candidato o su candidata no había pasado a segunda vuelta, sino que eran dos personas que, si bien es cierto, la otra es muy conocida, se pensaba que iba a ser esta su sepultura política, porque ha postulado ya dos veces y en las cuales no ha ganado, y a pesar de que pasó a segunda vuelta en esas dos ocasiones, no ganó porque hay una parte del Perú que está profundamente molesta con las acciones de su padre y obviamente del gobierno que nos dejó. Entonces, creo que esa inquietud que tienen los peruanos se ha plasmado también en la elección de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo es un líder cajamarquino que lideró también una protesta nacional acerca de los maestros y que hizo tambalear a una ministra, ¿no?, en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Y él, esa fue, digamos, la lucha que él tuvo, el reconocimiento inicial, pero ahora creo que el Perú ya lo conoce, el Perú completo lo conoce, sabe de su existencia porque en el norte, en el centro y en el sur han votado por él, aunque sea en mayor o menor proporción. Y hubo una fiebre incluso en los últimos días donde se veía prácticamente la propaganda, ¿no?, que hacían muchos, incluso docentes y demás, que hablaban sobre Pedro Castillo, ¿no? Pero nadie pensaba que iba a llegar a segunda vuelta y todavía ocupando el primer lugar.
Ahora nos enfrentamos a esta difícil situación. Los peruanos creo yo que estamos muy enfrentados en tanto el norte, el centro y el sur, porque las falencias que hubieron en los gobiernos, que sabemos muy bien, seguramente nuestros hermanos también lo conocen, en los últimos 30 años hemos tenido la corrupción de Odebrecht, en la cual lamentablemente los últimos presidentes, como nosotros decimos, bueno, en el etnocacerismo, los últimos presidelincuentes han hecho lo que han querido con nosotros, no han tenido un ápice de dignidad ni de reconocimiento a los pueblos para que le den algo de desarrollo. Y he escuchado desde la capital, por ejemplo, que dicen, ¿no? Los del sur y del centro siempre la friegan, ¿no? Utilizando esos términos. Son ellos los que nos están perjudicando ahora y los que han originado que Pedro Castillo suba. Pero creo que quienes en realidad la han fregado son ellos, porque durante mucho tiempo han seguido sin atender las necesidades del pueblo que ha perdido todo y peor con la pandemia. Ustedes saben que el Perú ha sido catalogado como el país con el peor manejo de la pandemia a nivel mundial y con la mayor cantidad de fallecidos. Tanto que no se sabe ni siquiera ahora con exactitud cuántos fallecidos hubieron, puesto que hay un desfase, ¿no es cierto?, en lo que es los datos que nos da el Ministerio de Salud y los datos que nos da, por ejemplo, algunas otras instituciones. En ahí nos damos cuenta que la realidad dista mucho de lo que se dice oficialmente y que es lamentable que muchos peruanos hayan fallecido por la dejadez del gobierno. El último escándalo que hubo fue del expresidente Martín Vizcarra, que como saben prácticamente en una semana hemos tenido 3 presidentes. Yo les pregunto, hermanas, ustedes seguramente lo han escuchado, ¿qué piensan de un país que ha tenido 3 presidentes en unas pocas semanas, en unos pocos días? Primero el presidente Martín Vizcarra, que fue vacado, que todos decían que era un incapaz moral, pero aún así la gente lo defendía. Y eso también se ha visto plasmado en lo que son las elecciones, las últimas elecciones, en la cual ha sido el congresista, el candidato al Congreso más votado, pero ya lo han inhabilitado y en ahí obviamente la población creo que ha quedado un poco ya satisfecha porque no vamos a ver a una persona que se ha vacunado a espaldas de la población, engañando, mintiendo, diciendo que era voluntario junto a su ministra, junto a sus 2 ministras, se ha vacunado y junto a quién sabe cuántas personas del gobierno se han vacunado a espaldas de la población mientras todos morían. Y ellos bien, gracias. Lo vacaron por incapaz moral, aunque no se sabía todavía esa situación. Pero ahora yo estoy convencida de que muchos de los que incluso apoyaron, la población los ha castigado. Se ha visto en estas últimas elecciones, por ejemplo, el Partido Morado, que apoyó fehacientemente al partido de Vizcarra, incluso querían reponerlo como presidente, cuando ya lo habían vacado, estaban buscando que él regrese al gobierno. Y fueron ellos los que llamaron a la población, porque debo recordarles a muchos compatriotas que a pesar de que tengamos algunas, digamos, contradicciones entre nosotros, no podemos negar lo que hicieron. Primero dijeron, no vaquemos a ese presidente por incapaz moral, no lo vaquemos, esperemos hasta el 28 de julio por causa de la pandemia, porque estamos en una situación difícil y no podemos impulsar al país a que esté sufriendo más. Y de repente, cuando lo vacaron, ¿qué hicieron? Llamaron a los jóvenes utilizándolos, porque para mí ha sido totalmente claro, utilizando a los jóvenes, los llamaron a salir a las calles y dijeron, ya se oían voces de nueva constitución, sobre todo en el sur del Perú, porque hay muchos jóvenes que son bien leídos, que saben muy bien lo que quieren para su país y decían, no defiendo ni a Vizcarra, no defiendo ni a Merino, lo que queremos es una nueva constitución. Pero, oh sorpresa, cuando juramentó el del Partido Morado, que justamente había promovido las marchas junto con los medios de comunicación que día y noche transmitían
por todos sus canales lo que eran las marchas. Junto a ellos, cuando lograron el gobierno, ¿qué hicieron? ¿Hubieron más marchas? No, los propios jóvenes se guardaron en sus casas, ya no pedían nueva constitución. Ese era el último punto de la agenda. Entonces vemos ahí la clara manipulación y cómo el gobierno actual ha sabido aprovechar esas coyunturas tan difíciles para nosotros para hacerse en el gobierno, y que el pueblo, dándose cuenta de esto, ha castigado en estas últimas elecciones, incluso peligraba de pasar la valla electoral, ¿no? Y me parece que ya ha perdido su inscripción a pesar de haber pasado la valla. Entonces, como les digo, compatriotas, el futuro de nuestro país es incierto. El futuro del Perú creo que va a ocasionar mucho más inestabilidad, que lo que va a ocasionar es que las voces de una nueva constitución, que si bien es cierto el candidato Pedro Castillo dijo en un principio que iba a apoyar, pero ya vemos algunos, ¿no? Porque hay muchos que están bastante entusiasmados, pero creo que los que ya hemos pasado ya por algunas etapas políticas sabemos que en los seres humanos es difícil de confiar, y sobre todo en aquellos que quieren poder, porque ya hemos tenido un presidente que también nos ofreció una nueva constitución, como fue Ollanta Humala, y que cambió su discurso para ser presidente y que finalmente se olvidó de su promesa principal, no solo de una, sino de varias promesas principales. Entonces, la última vez que escuché a Pedro Castillo fue cuando dijo que iban a convocar a un referéndum. Ya no se habla fehacientemente de que se va a convocar a una asamblea constituyente, sino ya un poquito que se está centralizando lo que es su discurso y diciendo que lastimosamente va a ser un referéndum. Creo que está bien escuchar al pueblo, pero creo también que es el motivo por el cual la población lo ha elegido, y que lo mínimo que debería hacer es seguir con su palabra hasta el último, con sus ideales. Pero ya veremos bien si es que no son lobos vestidos de oveja los que al final nos van a gobernar. Y esperamos que en realidad esto traiga un verdadero desarrollo, porque creo que tarde o temprano, al igual que Chile, al igual que Bolivia, tengo entendido que ya cambió su constitución. Nosotros estamos con la constitución de 1993 y todavía no ha cambiado, y sabemos que es una constitución totalmente abusiva. Es una constitución que favorece a las grandes empresas, a las transnacionales, que le importa más lo que es el sector privado y no hace nada, o sea, no tiene capacidad de observación ni siquiera cuando se trata, por ejemplo, de contratos que afectan directamente al Estado, entonces, o a la población, el origen de toda corrupción, ¿no? El Estado es prácticamente invisible con respecto a la economía, no tiene capacidad de decir absolutamente nada. Cuando dos personas pactan o dos instituciones pactan, no puede decir absolutamente nada, y es lo que se conoce como los contratos ley en el Perú, que muchos ya han dicho que eso es lo principal que se tiene que cambiar. Incluso los partidos de derecha han dicho, los contratos ley lo vamos a revisar porque es injusto. Pero ahora nadie habla de eso. Nadie, lamentablemente, ahora todos están allí enfrentados, polarizados, diciendo que Pedro Castillo representa el terrorismo y demás, y que Keiko Fujimori representa lo que es el fujimorismo de su padre, y no se habla de la nueva constitución. Creo que tarde o temprano la población va a salir, porque en 200 años que vamos a tener de supuestamente bicentenario, es decir, 200 años de la liberación supuesta de nuestra patria, tenemos que ver esta injusticia, ¿no? Porque a mí me parece una injusticia que más allá de la voz de la población, que es democrática y que nosotros, bueno, tenemos que respetar aunque no nos guste, creo que es una injusticia haber llegado a este punto, justamente porque hay posiciones tan divididas y hay personas que no les interesa absolutamente nada, que dicen, quiero un cambio ya, quiero un cambio ahora, porque ya no tengo nada que perder, porque me estoy muriendo de hambre y peor no puede ser. Eso creo que piensan cuando han elegido muchos a estas dos opciones que lastimosamente a muchos también no les gusta. Gracias, estimada Sheila, por ampliarnos el panorama electoral,
pero también los antecedentes, ¿no? De a qué conlleva este tipo de situación allá en el hermano país del Perú, como maraquechuas. Para nosotros es muy importante saber estos procesos porque de alguna forma nos marca ciertas referencias, ciertas lecturas, ¿no? Y ciertos comportamientos sociales respecto a aspectos no solamente sociales e ideológicos, sino también aspectos que deben ser tomados en cuenta en un momento político electoral, como se me mencionaba del caso de los contratos ley, ¿no? Que es algo muy específico de Perú, pero que de alguna forma en diferentes espacios o países vecinos de repente sí se reproduce, pero bajo otra figura, ¿no? Entonces, a ver, Magalí, de repente tenemos alguna consulta, o Mayra también, respecto a cómo ahora se lee en esta segunda vuelta también, ¿no? Sheila, tal vez ahí nos puedes un poquito más ampliar, pero de repente Magali y Mayra quieren darle también algún aporte o lectura respecto a esta situación. Yo sí tengo unas dos preguntas. En principio me gustaría saber, porque, bueno, yo he visto la encuesta de Ipsos que ha planteado de que casi 42% de apoyo a Pedro Castillo del Perú Libre y algo de 31% a favor de Keiko, ¿no? Entonces, en este contexto creo que están en disputa dos modelos económicos diferentes, ¿no? Un modelo económico que plantea, por ejemplo, Perú Libre, plantea nacionalización, estatización, entre otras cosas, inclusive está planteando un gobierno del pueblo. ¿Qué implica esto? ¿Realmente su plan de gobierno tiene esta orientación? Quisiera que me explique un poco la parte económica. Y bueno, también en el tema, después más adelante, tal vez en una segunda ronda, hablar el tema de la cuestión de la mujer y la cuestión de los pueblos indígenas en el contexto del Perú, porque entiendo yo que también es muy fuerte. Por ejemplo, en este tema han salido algunos artículos que decían que Pedro Castillo representa el otro Perú, ¿no? El otro Perú que justamente es el Perú popular, él es maestro rural, y pues nos gustaría saber si podríamos de alguna manera pensar el proceso en el Perú como lo que nosotros hemos vivido en Bolivia el 2006, digamos, ¿no? Esas son mis dos consultas, estimada Sheila, gracias por pues nutrirnos con tu experiencia y pues nos gustaría seguir dialogando, tal vez Mayra también. Mayra, ¿alguna pregunta, Sheila? ¿Algún aporte, análisis? Sí, me parece interesante, sobre todo un comentario, ¿no? De cómo estamos viviendo a nivel latinoamericano en nuestros territorios, lo que está sucediendo. Cuando escuchamos sobre Perú, lo que nos comparte la compañera Sheila también respecto a la polarización que está existiendo ahora en Perú, me remite mucho a lo que está sucediendo acá en nuestro territorio, ¿no? Durante las elecciones del 2020 y este tiempo también en las subnacionales, elegir entre el uno o el otro y ver cuál es el mal menor. No, la elección no es tanto como realmente por convicción o por estar realmente convencidas de que tal propuesta o la otra propuesta es buena, sino que básicamente se reduce a escoger el menos peor, que no sea tan cruel, digamos, no sabemos que las dos opciones son malas, bueno, elijamos la que es un poquito menos mala. Y eso es lamentable ver que en nuestro país ha sucedido, que está sucediendo también en Perú, que en Ecuador se está viviendo también lo mismo. Entonces, no sé qué mirada tiene Sheila al respecto. De qué está pasando con la política en nuestros países, por qué no es un hecho aislado que a Bolivia le haya sucedido, que ahora le esté sucediendo a Perú y que se vaya a replicar tal vez en otros países más. No sé qué mirada tiene Sheila al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, Magali, Mayra, gracias por sus preguntas.
Creo que en el contexto, ¿no? Respondiendo a la compatriota Magali, de la segunda vuelta. Si bien es cierto, Ipsos, bueno, acá tiene una popularidad bastante impopular, digamos, o mejor dicho, una popularidad un poco mala con respecto a sus encuestas, ¿no? A pesar de que la última información que se dio, por ejemplo, antes de la segunda vuelta, que se tenía acceso, bueno, no toda la población obviamente tiene acceso, algunos que tienen Twitter, algunos que tienen ahí algunos contactos por WhatsApp y demás, sabían, se filtró, como siempre se filtra, ¿no? Lo que es la información de Ipsos y daba cuenta del crecimiento, obviamente, de Pedro Castillo. Pero estas encuestadoras han sido sumamente criticadas siempre. De hecho, por el testimonio del propio Vladimiro Montesino decía que se les pagaba, ¿no? Entonces, es un poco, se desconfía bastante en lo que son las encuestadoras en el contexto peruano. ¿Por qué? Porque también tienen un sesgo, ¿no? Sabemos muy bien que ya que se les paga y demás, a veces le dan favoritos a ciertos candidatos para dejar entrever una cierta tendencia y luego la población, o sea, son manipuladas, ¿no? La mayoría de peruanos piensa eso. Y creo yo que justamente por eso es que en esta ocasión ha salido Pedro Castillo como primer lugar. Nosotros sabemos muy bien en el Perú que quien sale en primer lugar en las primeras etapas de una elección usualmente no llega a ser presidente o a ser elegido, ¿no? Entonces creo yo que toda la prensa, como lo vemos a nivel nacional, están haciendo una especie de contracampaña, ¿no? Supuestamente de una manera sugestiva nada más, pero creo que el peruano se da cuenta, ¿no? Todos los reportajes que hay, la influencia que tiene los medios de comunicación, sobre todo en la capital, ¿no? Porque hay que decirlo, hay poblaciones en las cuales no llegan ni siquiera los canales de televisión y no pueden influenciar a la población por ese sentido, pero también hay los diarios, las radios y demás que se guían en lo que ven también en los medios de comunicación nacional. Entonces, vemos en ese contexto que ahora no está absolutamente dicho nada, porque vamos a ver seguramente en los próximos días que van a empezar con el terruqueo, como es acá de costumbre, ¿no? Al señor Pedro Castillo. Ahora, la compatriota me preguntaba, ¿no? El otro Perú. Yo creo que esa es lo que le califica exactamente a lo que es el fenómeno de Pedro Castillo, porque había una izquierda un poco más capitalina, incluso que muchos decían que la clase A estaba apoyando, ¿no? Que era la de la señora Verónica Mendoza, que estaba yendo muy bien. De hecho, en el debate que se dio, en los debates que se dieron, se le veía, es una mujer bastante desenvuelta, es una mujer que sabe bastante de política, es una mujer que tiene bastantes seguidores y también ha conseguido lo imposible, que el sector A de la capital la apoye. Entonces, pero vemos que su corriente era de temas más progresistas, ¿no? Porque si bien es cierto a la población le gusta la izquierda, sobre todo en el centro y el sur del Perú, pues no comulga con ciertos aspectos. Sabemos muy bien que la influencia cristiana, la influencia católica ha sido bastante fuerte. De hecho, creo que no hay que explicarlo. Desde la colonia se nos ha sometido a creer en ciertas cosas y la población ha adoptado la religión como una forma de vida. Hay muchas poblaciones en las cuales, y yo pienso que también se da en Bolivia, pero sobre todo en las poblaciones que son más pobres, se da el fenómeno de tendencia al cristianismo, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando fui a Huancavelica, hay lugares en donde hay poblaciones incluso que tienen tiendas de Biblias, hay poblaciones en las cuales te dicen de frente, yo por tal partido no voto porque yo soy cristiana, ¿no? Entonces, también acá hay un fenómeno del FREPAP, no sé si sabían, ¿no? Es una corriente también israelita que rescató a muchos varones y mujeres de lo que son las garras del terrorismo.
porque hay dos fenómenos que se dan en una población. Cuando hay mucha pobreza, cuando hay mucho abandono, se dan dos tendencias. Hay gente que sale a luchar y que dice, para hasta acá y no me importa, aunque sea tomo las armas, pero esto acaba acá, y hay otros que se refugian en lo que es la religión. Y a partir de esas fechas, por ejemplo, de los 90 en los cuales se dio el terrorismo en nuestro país, también surgieron otras corrientes. Entonces vemos ahí que hay un conservadurismo bastante fuerte. De hecho, se habla de 95% de la población que es creyente. Entonces, cuando vemos a una mujer que a pesar, porque yo lo he notado, ¿no? Ha tratado de ocultar ciertos conceptos, ha tratado de ocultar ciertas materias, porque sabía muy bien que a la población no le gustaba eso, pero la población no es tonta. La población sabe muy bien por quiénes, digamos, representan ciertas cosas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, apareció también otra figura que era la de Rafael López Aliaga, ¿no? Que se enfrentó directamente a lo que era, por ejemplo, el aborto y demás. Y eso le generó bastante acogida. Entonces vemos ahí la cantidad de personas conservadoras que existen en el Perú. Y por lo tanto también surgió la otra corriente en contra de Verónica Mendoza. Prácticamente todos los medios atacaban a estos dos candidatos, Verónica Mendoza, López Aliaga, y nadie se daba cuenta de el surgimiento de la corriente de Pedro Castillo, y Keiko Fujimori, como decimos nosotros, pasó piola hasta último momento, ¿no? Porque todos Querida Sheila, que era eh, la cultura, pero eso no se dio. Sí, hermana. Quisiéramos tal vez precisar también respecto al último que mencionabas, ¿no? Keiko ya había hecho algunas aclaraciones, bueno, afirmaciones hace tiempo atrás de que ella no iba a ser candidata, tiene el precedente, ¿no? De la familia Fujimori como tal, pero ¿qué es lo que le posiciona a Keiko para tener ese 10% de respaldo? ¿Qué poblaciones le respaldan en términos étnicos? Y en el caso de Pedro Castillo, lo propio, si bien tú mencionas que hay una posición de Ipsos como encuestadora marcada para generar cierto interés político y poner sobre la mesa a ciertos actores, ¿cuánto representa Pedro Castillo a esta izquierda, o más que izquierda, a esta representación étnica de la población mayoritaria aymara quechua allá en el Perú? Bueno, compatriota, gracias por tu pregunta. En el caso de Keiko Fujimori hay que ser claros porque creo que no está bien juzgar a la población. He visto bastante que a muchos de frente no los llaman brutos, ignorantes y demás. Y creo que hay que ver más allá de lo que son los adjetivos. Creo que hay que ver la realidad. Y creo que parte de esa realidad es reconocer, por ejemplo, que muchos dicen, ¿no? Sabemos muy bien la frase que dice, no se da el pescado, se enseña a pescar. Pero ¿qué pasa? De que hemos tenido gobiernos, tanto de derecha como de supuesta izquierda, que han incurrido en el gobierno y que no le han dado el pescado ni tampoco han enseñado a pescar. Han dejado a la población absolutamente en un abandono terrible. ¿Y qué recuerda la población? Recuerda cuando de repente un señor que incluso se popularizó lo que era la voz que decía, ¿no? Roba pero hace obras. Es una frase que creo que lo ha patentado el Perú, de verdad, porque a raíz del gobierno obviamente de Fujimori, ¿no? Porque sabemos muy bien que la población, sobre todo pobre, se les regalaba muchas cosas. De hecho, yo misma lo vi cuando yo era pequeña, tenía un borrador que decía Fujimori, tenía un buzo que decía Fujimori, tenía, incluso daban zapatos, regalaban animalitos, patitos y demás. ¿Y qué ha pasado con esas generaciones de pequeños? Que como yo, por ejemplo, recibieron algo. O los padres de familia, que muchos de ellos aún viven y que se fijan que no ha habido un gobierno en el cual, por ejemplo, si bien es cierto, está mal ofrecer algo, darle algo a cambio de un voto o a cambio de tener el control de todo el Perú y robar o hacer lo que quieran,
Bueno, eso ni siquiera se lo han ofrecido los candidatos ni de derecha ni de izquierda que han incursionado en el gobierno, porque la población está peor que nunca. La población ha sido asaltada por ambos bandos. El señor Ollantumala, que supuestamente representaba a la izquierda, ahora viene el señor Pedro Castillo también con una corriente de izquierda, pero hay que decir la realidad. Esas son las versiones. Si tú vas a una población, por más que le digas eres un bruto, eres un ignorante, se lo guardará, pero esa persona recuerda algo, ¿no? Y dice, por lo menos tenía una taza, por lo menos, como dicen acá, tengo un tupper, y yo voy a votar por esa persona porque me ha dado algo, y no por aquellos que me han prometido el oro y el moro, y al final no me han dado absolutamente nada, y creo que ese es el plato fuerte que tiene justamente el fujimorismo, que a pesar de que todos decían de que no iba ya estar en política, sabemos que hay un voto duro y es justamente esa gente que ha disfrutado incluso del gobierno de Fujimori, incluso han sido funcionarios, pero también ha sido la población humilde, ¿no? Así que yo pienso que en esta segunda vuelta eso también se va a ver porque la población ya no va a ocultar así como lo ocultaban porque a veces son insultados y demás, ¿no? Yo he escuchado varias veces que alguien dice, yo voy a apoyar a Fujimori y dicen, calla ignorante, que tú no amas al Perú. Y es cierto que ha traído una corrupción gigante, pero hay que reconocer que si queremos cambiar las cosas, por lo menos hay que hacer algo por la población, pues. Hay que atender a su llamado, a su grito. Y esperamos que el señor Pedro Castillo también lo haga, porque me parece que él ha sido invitado en lo que es el Partido Perú Libre. Ya lo que es, por ejemplo, nosotros vemos el plan de gobierno del señor Pedro Castillo y vemos las cosas que dice y son distintas, ¿no? Porque quien ha ideado, digamos, como lo dice en su plan de gobierno, ha sido Vladimir Cerrón, que lamentablemente está también acusado de corrupción cuando ha sido gobernador regional de Junín. Y él es el que ha ideado y tiene una corriente más marxista, ¿no? Entonces, Pedro Castillo, sin embargo, tiene otras acepciones, tiene otras ideas y esperamos que de verdad se cumplan esas ideas porque tienen muy buenas ideas. Yo pienso que podría ser de verdad un cambio y como tú lo has dicho, como la compatriota lo dijo, ¿no? Son dos modelos económicos distintos que cada uno plantea y el Perú va a tener que elegir, los peruanos van a tener que elegir por qué modelo económico quieren ir, ¿no? Muy bien, Sheila, ya para ir cerrando, vamos con las últimas intervenciones con Mayra, con Magalí, cortitos, ya tenemos 1 a 2 minutos. ¿Quién quisiera intervenir, Mayra o Magalí? Bueno, voy yo. Muchas gracias, Sheila, por tus aportes, por acompañarnos esta noche. Me parece importante acercarnos a lo que está sucediendo en el Perú porque también repercute todo lo que sucede y mismo lo que sucede acá en Bolivia repercute en nuestros hermanos y hermanas allá en Perú. Les acompañamos, estamos también pendientes de lo que vaya a suceder de toda de esta etapa electoral para que, bueno, el Perú consiga, ojalá, días mejores, ojalá se venga algo mejor y que pueda llegarse a un buen puerto, ¿no? Que salgan de esta polarización, de esta inestabilidad, de esta incertidumbre. Así que mi saludo solidario para todos los hermanos y las hermanas allá en Perú. Gracias, Mayra. Magalí. Gracias también, estimada Sheila, por esa mirada. A mí me ha sorprendido mucho este tema de las encuestas, porque aquí en Bolivia hace poco tuvimos elecciones subnacionales y las encuestas han sido básicamente nuestro único referente, ya que tenemos un tribunal electoral que pues ha quitado este procedimiento de información inmediata que teníamos años atrás y pues casi nos ha dejado en incertidumbre, ¿no? Entonces me parece súper interesante esta visión que tú tienes
de las encuestas, me ha llamado mucho la atención, y por otra parte también tu mirada acerca de los candidatos, ¿no? Yo en particular pienso que uno de los temas esenciales en el Perú es la Asamblea Constituyente, y no sé si, por ejemplo, en la agenda de los candidatos, como tú decías que no estaba presente, pero no sé si en la agenda de los movimientos sociales tenemos este tema de la Asamblea Constituyente, y cuáles son los temas más importantes que están en debate en cuanto a la Asamblea Constituyente. Y aquí tal vez volver a mi pregunta respecto al tema de género y pueblos indígenas en estas dos propuestas que se van a, pues, realizar en segunda vuelta, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo está el tema mediático, ¿no? En torno a las redes sociales respecto a la campaña que están encarando estos dos candidatos, hacia dónde van. Y me ha sorprendido mucho que me digas de que, pues, el candidato Pedro Castillo prácticamente no repite lo que dice la agenda de gobierno, ¿no? Entonces me parece interesante también que si nos puedes un poco dar más información al respecto. Claro que sí, Sheila, por favor, unos 3 voy a minutitos ya. no se preocupe. Sí, bueno, con respecto, por ejemplo, creo que es bastante interesante lo que es el género, ¿no? Es una, como le digo, es una contradicción que hay porque la candidata Keiko Fujimori no está muy pegada a lo que es la ideología de género, por ejemplo, que nosotros llamamos acá, y Pedro Castillo tampoco lo está, ¿no? Pero dentro de su entorno, por eso decía que su plan de gobierno dista de lo que dice él, porque él ha dicho, por ejemplo, cosas de que está totalmente en contra del aborto, está en contra de lo que es la eutanasia, está en contra de lo que es, por ejemplo, la ideología de género o también la homosexualidad, pero en el plan de gobierno que está ideado por Vladimir Cerrón, dice cosas distintas, como por ejemplo aborto libre, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, creo yo que hay una dicotomía acá, porque la señora Keiko Fujimori es mujer, y en el sentido de que nosotras deberíamos apoyar a las mujeres, quizá deberíamos elegir a la señora Keiko Fujimori, pero acá creo que se trata mucho más que eso, porque la población sabe muy bien de que hay mujeres que incluso han robado de una manera descarada. Hay mujeres que están enfrentando procesos judiciales en el Perú como Nadine Heredia, Susana Villarán, las congresistas, ¿no? Y todos sabemos muy bien que la cuestión de género es muy importante y que es un tema que lamentablemente ahora no está en debate, porque, como les digo, hay una situación de polarización tan tremenda que creo que acá lo que se está jugando más, creo que el tema de género ha pasado a segundo plano, ¿no? Eso sería, hermana. Muchas gracias, estimada Sheila. Creo que hay mucho Querida más que Brisa, analizar, mucho hay más que preguntas del debatir. público, tal vez hacerlas con Sí, sí, Magalín, si nos puedes compartir, por Brisa, ¿me favor. escuchas? Sí. Sí, tenemos dos ¿Nos puedes preguntas en las compartir, redes hermano? sociales en torno a si llegara a candidatear Antauro en las elecciones, a postular a la presidencia, ¿qué les dirían o qué pasaría? Después Margarita Guaigua nos dice el 13% no es un porcentaje representativo para Fujimori. Se podría conjeturar que los operadores de Fujimori entienden muy bien en sentido de la reciprocidad entre las poblaciones indígenas, sobre todo con respecto al reparto de la comida. Compartir comida, si sea crudo, implica la necesidad de reciprocar. Qué interesante esta participación, porque efectivamente, pues muchas veces, como tú dices, se utiliza estas herramientas que también funciona como una herramienta, ¿no? En las comunidades. ¿Y qué posibilidades hay en medio de todo esto de que los pueblos indígenas en el Perú tengan un proyecto propio, ¿no? Si bien es interesante este fenómeno, pero bueno, a estas alturas, pues también, ¿qué garantía o qué alternativas tienen en términos políticos los pueblos indígenas? Tal vez sería ahí la pregunta. Y luego dicen los etnocaceristas somos de izquierda. ¿Los etnocaceristas son de izquierda? ¿O hay como aquí en Bolivia que pues planteamos también otras alternativas, ¿no? Como el indianismo, el catarismo. ¿Cómo se está definiendo eso de izquierda y derecha en el contexto del Perú? Bueno, ahí están las preguntas, querida. Bueno, compatriota, con respecto, ¿no? Hacia Antauro sale. Yo pienso que Antauro ya ha cumplido una gran función y es justamente por ello de que la mayoría de la población está hablando tanto izquierda como derecha y que no pueden incluso voltear la cara, ¿no? Ante ese tema de la Asamblea Constituyente, porque uno de los primeros que ha planteado hace 20 años
lo de una nueva constitución, ni siquiera los partidos de izquierda lo planteaban, ellos planteaban el retorno a la constitución de 1979 solamente, pero Antauro planteaba el retorno a la constitución de 1979 hasta convocar a una nueva asamblea constituyente, y eso ya ha generado una gran influencia, por eso sabemos muy bien que muchos compatriotas ahora están apoyando también lo que es el partido Perú Libre y demás, pero es un grito popular que ha salido obviamente de lo que son la influencia también ideológica. Antauro Humala ha escrito bastantes libros y creo que es una persona sumamente preparada, y es por ello también que no lo sueltan, ¿no? Porque hay que reconocer también, ¿no? Él se ha preparado desde pequeño, creo que su padre lo preparó a sus hijos para ser presidentes, y él es una persona que se ha leído un montón de libros, es una persona sumamente ilustrada y que ha generado una nueva ideología, y esto respondiendo a otra de las preguntas, que es el etnocacerismo, que tiene ciertas similitudes con lo que es el indianismo, catarismo, ¿no? Que él mismo recomienda muchos libros de Fausto Reinaga, por ejemplo, que nosotros estamos obligados a leer, ¿no? Bueno, obligados en el sano sentido de la palabra, que debemos leer, ¿no? Y que obviamente eso también involucra lo que es nuestra etnia, porque nosotros, el partido etnocacerista es justamente eso, etnocacerista. Y si bien es cierto, uno de los compatriotas preguntaba si somos de izquierda, hay muchas cuestiones que son de izquierda, pero nosotros lo que evocamos es al nuevo Tahuantinsuyo, ¿no? Eso es lo que nosotros evocamos, el nuevo Tahuantinsuyo, en el cual sobre todo se ve el factor étnico que no se ve, por ejemplo, en lo que son el marxismo, que no se ve, por ejemplo, en lo que es Mariátegui no toca el tema específicamente étnico, y Antauro Humala es el que lo ha sacado a relucir. Factor sumamente importante como es el étnico, la discriminación que hubo durante mucho tiempo, sobre todo subyugando el factor cultural, ¿no? Entonces, algo más que me he olvidado de alguna de las preguntas. Sí, yo creo Me que parece vamos a súper estar en otro, ya interesante. estamos, Magalí, a un minuto, ya creo que nos hemos pasado, tal vez algo bien cortito, Magalí, Sí, creo que está sí, para que ampliar. para que la población conozca, porque aquí en Bolivia pues no conocemos sobre el etnocacerismo, y a mí me parece súper interesante lo que dices del tema del Tahuantinsuyo. Se está planteando un retorno al Tahuantinsuyo muy parecido a estas posturas etnonacionalistas aquí en Bolivia, que tienen que ver con el Tahuantinsuyo, el retorno al Ayllu, en un sentido, digamos, del CONAMAC, que es una de las principales organizaciones que plantea la reconstitución del Tahuantinsuyo. Y esto, ¿qué tensiones genera, digamos, en el escenario electoral, ¿no? Porque tú nos decías que también estabas como candidata, ¿cómo ha calado eso en la población? ¿O solamente es un sector? Y si esa propuesta es más bien ideológica, está también calando en organizaciones concretamente indígenas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el horizonte que se tiene? Te hablaba ahí de los proyectos indígenas, ¿qué posibilidades tienen los proyectos indígenas, sus luchas, sus demandas en el contexto electoral de segunda vuelta ahora en el Perú? Yo creo que las posibilidades indígenas no solo se van a ver en esta segunda vuelta, se van a ver a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque la población tiene muy interiorizado, por más que tú le digas a la población, ¿no? Yo pienso que a cualquier persona que tú le hables, por ejemplo, de un nuevo Tahuantinsuyo, está muy dentro de sí, porque nosotros somos herederos, y te da esa chispa, ¿no? Te despierta eso de querer volver a tener lo que una nación brillante como la teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ellos son muy curiosos. Yo recuerdo muy bien cuando fui a Huancavelica en el contexto de candidata, tenía un par de libros del mayor Antauro Humala, y me decían, dámelo por favor, préstame, y al final terminé sin recuperarlos, porque de verdad la población es muy interesada, y yo ni siquiera había terminado de leer uno de los libros, lo di nuevecito, ¿no? Pero tú le hablas a la población y ellos están muy felices, y creo que al final es lo que están buscando, porque tenemos ese grito rebelde, ¿no? Sabemos muy bien que hubieron en el Perú, tanto en Bolivia, hubieron muchas rebeliones, y que esas han sido, bueno, pisoteadas durante mucho tiempo, y lo que espera la población es justamente el resurgir. Y también hay mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito del Incarri y demás, que la población quiere cumplir sí o sí, ¿no? Que se tenga un nuevo Inca,
Incluso el mayor Antaurumala habló, ¿no? Una vez de que sería bueno nombrar un inca en el Cusco. O sea, la población, tú le dices eso y la población se vuelve loca, ¿no? La población dice, sí quiero, sí, sí voy. Entonces se suman muchos y creo que eso va a repercutir, como te digo, no solo en estas elecciones, sino yo estoy segura, estoy segurísima de que así como yo, que soy joven, que me he interesado en esta corriente justamente por su ideología, hay muchos jóvenes que se están involucrando, hay muchas personas que son mayores que ya se han involucrado y lo que estamos llevando es esta corriente a ser muchos más y yo sé que un día en los próximos años vamos a tener esa ideología mucho más clara, ¿no? De que queremos una restauración de lo que es la gloria que tenía el Perú, una gran civilización y obviamente la unión de nuestros pueblos como son Bolivia, Ecuador, que somos un mismo país, una misma nación, cada quien con sus particularidades, pero que al final, más allá de las fronteras, somos una sola nación, ¿no? Y pienso que a ese rumbo vamos todos, es el objetivo final que tenemos todos, ¿no? Sí, somos una sola nación. Realmente comparto esa palabra que tú nos compartes, Sheila. Somos una sola nación y pues compartimos luchas, sueños, proyectos y creo que hay alguna cercanía con lo que aquí pensamos. No sé qué piensa Brisa, qué piensa Mayra, para ir cerrando. Y tal vez una última pregunta nada más ¿cuál es la identidad política de Pedro Castillo? Él se considera indígena, como aquí Evo Morales decía que no hablaba de indígena cuando postuló, sino más bien de un dirigente sindical. Y yo pienso que más bien lo mismo pasa con Pedro Castillo, él es un dirigente sindical, ¿verdad? Tal vez eso para terminar, nada más para no quedarme con la duda, aprovechando que tú estás aquí. Él se ve más, creo yo, como un dirigente sindical, porque como un rondero. Los ronderos, las rondas campesinas que hay en el norte, que bueno, también han combatido al terrorismo, ¿no? Son rondas de seguridad, cuando hay un ladrón, se llaman entre ellos, la población misma, y sale, ¿no? Yo creo que él se identifica con el grupo, sobre todo de ronderos, pero no esencialmente con lo que es la etnia. Ahora nosotros también tenemos un gran referente como es Evo Morales. Sabemos muy bien que a pesar de que él no entró, digamos, como una persona solamente defendiendo su etnia, sabemos muy bien que ha hecho mucho porque de hecho en Bolivia había mucha discriminación y era una novedad tremenda que un indígena haya sido presidente incluso no teniendo estudios, y nosotros siempre lo ponemos de ejemplo, y creo que eso también lo están viendo en Pedro Castillo, ¿no? Dicen, él es un profesor, es humilde, y bueno, quizá sea un Evo Morales, ¿no? Quizás sea un Evo Morales que ha hecho muchas cosas por su país sin tener estudios y acá muchos tecnócratas que no han hecho absolutamente nada. Entonces pienso que hay esa esperanza en la población y ojalá que se dé, ¿no? Ojalá que se dé de verdad un surgir de nuestros pueblos para al final lograr lo que queremos, la libertad que todos queremos, la libertad de nuestra nación y obviamente su progreso. Bueno, Sheila, gracias Magalí. Es evidente de que ha quedado muchos temas pendientes, el profundizar, por ejemplo, lo que es el etnocacerismo que plantea Antauro Humala desde diferentes regiones del sur y cómo esto se apropia dentro de los pueblos originarios étnicamente hablando. Particularmente no me gusta hablar mucho de la palabra indígena como una categoría más gringa, porque es desde ahí donde viene este término como tal, pero sí en términos étnicos, en términos de nativos, etcétera. Entonces, seguro estaremos continuando esta charla en otra sesión, en otro momento, para profundizar esto del etnocacerismo, pero también de los liderazgos de las mujeres dentro de estos mismos grupos políticos, espacios y alternativas de las organizaciones sociales, que creemos también nosotros a partir de nuestra experiencia como mujeres aymaras, como mujeres que trabajan con las organizaciones sociales, que son partes de estas organizaciones sociales, como instrumentos también para profundizar esta reflexión ideológica como tal, ¿no? Entonces seguro vamos a tener más encuentros, Sheila, incluso contarnos cómo fue tu experiencia dentro de este proceso electoral, que de seguro no será el único,
posteriormente eso fortalecerá a la apertura de nuevos cuadros políticos, tanto de hermanos, no solo en Huancavelica, sino también en los diferentes sectores del sur, ¿no? Entonces, es en ese sentido, hermana, que vamos a estar seguro evaluando ya después de la segunda vuelta allá en Perú, esta lectura de Pedro Castillo, esperemos que él pueda capitalizar el voto étnico, el que tú nos mencionabas, al menos, si bien habiendo estas deficiencias de ser un invitado dentro de un partido político denominado izquierda, ya que nosotros hacemos una cierta crítica tanto a los que se denominan de izquierda y derecha, porque buscan estas polarizaciones y nosotros como aymaras, como hombres y mujeres aymaras, tenemos una posición crítica de cómo se utiliza, no sé, el capital étnico, ¿no? Y cómo se ha ido utilizando también dentro del gobierno del movimiento al socialismo en los últimos años y las crisis políticas que hemos ido viviendo, ¿no? Pero eso ya más como un sentido reflexivo, ¿no? Para aperturar y apuntar a nuevos horizontes, ¿no, Sheila? Entonces, estamos muy agradecidas de compartir este espacio, de tener este diálogo, esta conversación, de compartir también las opiniones de las y los que nos están viendo en diferentes lugares como referentes aymaras, quechuas, nativos, étnicos, con todas las y los hermanos. Un fuerte abrazo a todos y a todas, Jiquisincama, Cuyacanaca. Muchas gracias, compatriotas. Yo gustosa de participar cuando me inviten. Gracias. Vale, qué mal. Jiquisincama, Gilatanaka, gracias, hermana Magalí. sí. Gracias, Sheila, muy contentas de escucharte, de conocerte y pues que vaya muy bien el Taqui allá en las elecciones en Perú. Sentimos que estamos muy conectados en muchas cosas y pues con seguridad va a haber una segunda oportunidad, una segunda vuelta que nos va a tocar dialogar con mucha más profundidad sobre los resultados de las elecciones nacionales y los desafíos que va a tener Perú de aquí en adelante. Un abrazo enorme y pues si bien no nos han acompañado hoy día, nuestras dos hermanas, hermana Coya, ¿no? Y también nuestra otra hermana, sin embargo, pues están aquí en espíritu, han tenido cosas urgentes, pero pues ahí está el programa Caras de Llama, pues debatiendo y reflexionando. Mayra. Gracias, hermanas, gracias, Sheila. Esperamos que sean más encuentros con más hermanas también de allá para escuchar más voces diversas. Es importante ver y mostrar que esta polarización en la que nos quieren meter siempre no es total. Hay muchísimas más propuestas, muchísimas más posibilidades de pensamiento, de repensarnos y construirnos vida y posibilidades, sueños y anhelos para nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Gracias también a las hermanas por haber sostenido el espacio de la charla. Gracias. Saludos a todos. Chao. Saludos. Gracias.